Gracias a la Casa de la Literatura por la invitación que me permite justamente poder conversar sobre estos hallazgos a lo largo del tiempo. Me defino como un lector más que cualquier otra cosa. Siempre leí y a partir de cierta edad leí poesía. 15 años, 14, 15 años empecé a leer a Tagore, Lorca, Pedro Salinas, para mí fue un hallazgo. Y poco a poco fui haciendo mi propia biblioteca, porque esos primeros libros los leía en una biblioteca al costado de mi colegio. Yo estaba en un colegio nacional. Y ese descubrimiento de la literatura y de la poesía fue importante para mí. Desgraciadamente no encontraba tantas personas con las cuales compartir esos hallazgos, porque los pocos amigos en el barrio que leían, o los pocos compañeros de colegio que leían cuentos, leían novelas, era lo que más leía la gente, pero no poesía. Y se entiende, ¿no? Es un lenguaje un poco más cerrado, hermético, tal vez más difícil, poco difundido, de tal modo que no había con quién conversar mucho esto. Cuando ingreso a estudiar lingüística en San Marcos, encuentro algunas personas con las cuales podía hablar de literatura. Acá está una de ellas, que 40 y tantos años después nos hemos vuelto a encontrar en Lima. Ella no vive en el país. Gracias, Sara, por estar acá presente. Y conversábamos mucho. Y ella me ha hecho recordar el otro día que hemos caminado mucho por el centro de Lima, buscando libros, conversando de libros, porque su padre es uno de los grandes poetas peruanos, ¿no? Leoncio Bueno. Y entonces uno va haciendo su biblioteca, pues no, uno empieza a viajar, etcétera. Pero lo primero que piensa es, si yo presto este libro, como ya me pasó, no me lo van a devolver. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Y creo que a todos. De tal modo que, ¿cómo compartir poesía? Primero con los amigos, con la gente. Uno puede contar una película y recomendarla, uno puede recomendar una novela, pero ¿un libro de poemas? ¿Cómo hacerlo? Y eso estuvo ahí latente mucho tiempo. Tuve la suerte de conocer muy joven a personas como Jorge Eslava, por ejemplo, que ni siquiera se le ocurría todavía escribir libros infantiles o juveniles. Acababa de ganar el premio Poeta Joven, acababa de ganar el premio Copé de Poesía, el primero, ¿no? Y pues era algo mayor que nosotros, pero lo sentíamos contemporáneo y podemos conversar y nos conocimos. Toda esta amistad se fue estrechando cuando él decidió publicar sus libros con Esteban Quirós, que estaba fundando Lluvia Editores, y tanto Eslava como yo reconocemos públicamente que aprendimos a ser editores con Esteban Quirós, ¿no? Que ahora está cumpliendo ya 40 años de editor, ¿no? Y en realidad fue un hito importante en nuestras vidas. Cuento todo esto porque gracias a Jorge Eslava pude llegar a ser profesor del Colegio de los Reyes Rojos. En los Reyes Rojos, dirigido por el filósofo Constantino Carballo, que desgraciadamente ya falleció, habían puesto a sus hijos, la mitad de la poesía peruana tenía a sus hijos ahí. Estaba uno, estaba otro. Me alegra que la próxima exhibición sea la de Watanabe, porque justamente yo conocí a Watanabe allí. Era un padre de familia, accesible, y conversamos mucho. De tal modo que, gracias a Constantino Carballo, que me encargó elaborar un plan lector. Todavía no existía la ley de plan lector, no había ninguna de las cosas que ya son de rutina ahora, todos los años todos los colegios tienen un plan lector, todavía no había nada. Pero él me encarga que elabore un plan lector, me da ciertas características que él deseaba y yo lo hice. Gracias a esa experiencia y a ver su aplicación, yo, cuando pasé a trabajar al Colegio Trilce, donde aún trabajo, ya 22 años, y ahora dirijo su centro cultural, creo que sigue siendo el único colegio que tiene un centro cultural, pues se presentó la posibilidad de compartir poesía con mis alumnos a través de antologías que yo mismo preparaba, porque ¿qué poemario habría que hacer leer a los chicos en la secundaria? ¿Los Heraldos Negros? ¿No? Trilce. ¿Qué poemario? Nosotros siempre tenemos poemas, ¿no? De tal manera que como uno es lector y uno va seleccionando las cosas, pues fui armando, primero, por ejemplo, muy bien, ¿por qué no hacer una colección de poemas de amor? Esto, por ejemplo, en estos momentos, nuestros chicos han leído este año
escogen el poema que más les gusta, los memorizan, salen, lo dicen, si quieren musicalizan, lo cantan, lo rapean, lo que ellos quieran, ¿no? Es decir, tienen un libro que no están obligados a leer, ellos van a buscar lo que más les guste y pues van a salir a decirlo. Y así fuimos preparando a lo largo de estos años. Este es el de poetas peruanos, ya es un número anterior, ¿no? Y están los poemas que a mí me gustan. Entonces, cada vez que me han invitado en la casa y he tenido que conversar con colegas, digo, ¿por qué los distribuidores de librerías, cuando yo le digo, oye, ¿y por qué no tienen poemarios en el plan lector que ustedes proponen? Solamente cuentos, novelas y a veces pues algún clásico por ahí. Y la respuesta siempre ha sido, profesor, los profesores no piden libros de poesía. Dice que no saben cómo evaluar. Entonces, como no saben cómo evaluar, pues no lo piden, ¿no? Entonces, la poesía ha quedado un poco relegada, de tal manera que fuimos preparando cosas como estas, poetas de Hispanoamérica, por ejemplo, ¿no? Y seleccionando las cosas que nos interesaban. Y llegamos en algún momento, a partir de un trabajo de traductor que he venido realizando desde hace algunos años, crear una cosa como esta, Poetas del Mundo, con poemas de Safo en griego y 2 o 3 traducciones del mismo poema, o también lo mismo para Horacio, algún soneto de Shakespeare en 4 o 5 traducciones distintas, para que nuestros chicos se den cuenta de que en realidad cuando están leyendo en español no están leyendo a Shakespeare, están leyendo al traductor, bueno, malo o regular, y que las ediciones de poesía deberían ser bilingües. Pero aún así, esto sigue siendo la forma tradicional de compartir poesía. Pero el Centro Cultural Trilce existe desde 2004, tuvo una segunda etapa desde hace unos 5 años más o menos, y ya tenemos redes. Y yo era muy prejuicioso respecto a las redes sociales, al Facebook. Para mí era un espacio para el insulto, la diatriba, la basura. Desgraciadamente lo es, lo comprobé cuando tuve que abrir yo una cuenta en Facebook. Pero al mismo tiempo, así como se ha criticado mucho la televisión, pero el problema no es la televisión sino sus contenidos, el problema no es la internet, el problema no es el Facebook, sino lo que ponemos ahí, los contenidos. Decidí entonces compartir algunos poemas y autoimponerme la tarea, desde hace ya casi 4 años, de compartir un poema diario a través de la página del Facebook del Centro Cultural Trilce, que ahora pues vamos a compartir y que invito a que si tienen Facebook, pues ingresen, ¿no? Centro Cultural Trilce, y ahí está Poesía Día a Día. Por ejemplo, el poema de ayer, porque el de hoy todavía, el de hoy acá estoy terminando de leerlo para colgarlo hoy, ahora que termine, llego a mi casa y lo voy a colgar. El poema es un poema de Parra del Riego, de Juan Parra del Riego, de su obra completa. Primero yo colgaba solamente los poemas, luego me di cuenta que tenía que ver imágenes, así que parte del trabajo consiste en buscar la imagen, la fotografía, escanear la cubierta del libro, ver si hay en internet una fotografía de la primera edición, si es que no la tengo, compartirla. Y entonces para mí ha sido un redescubrimiento de la poesía, porque ahora puedo compartirla no solamente con mis estudiantes, sino con el mundo, porque de ahí yo comparto además en otros grupos, de tal modo que de pronto llega un like de algún alumno mío, que nunca ha leído, pero que ahí sí, a través de las redes lee, pero de pronto llega un like de poetas peruanos que están en cualquier lugar del mundo, de Nueva York, por ejemplo, o de Buenos Aires, pero de pronto llega también likes de personas que yo no sé quiénes son, y de países bastante exóticos, Sri Lanka, Nigeria, Marruecos, Corea. No sé cómo hacen, pero la poesía llega. De tal manera que esta primera intervención, para terminarla, ¿no? y ceder la palabra a Vicky, era una invitación a los colegas, primero a leer poesía, segundo, a seleccionar su propia poesía, armar pequeños libros. Aquí Julia me ha hecho el obsequio, yo no sabía que existía esta maravilla, o sea, Arguedas como profesor en Sicuani, donde uno no imagina que haya nada, porque cuando yo pasé por Sicuani había Ichu nada más, y de pronto él sacaba una revista y publicaba cosas de sus propios alumnos, con sus nombres. Esto me recuerda, para cerrar, lo que hacía Constantino Carballo a través de la revista El Cabezón, donde dibujaban los chicos, escribían, publicaban, y muchos de ellos ahora siguen escribiendo.
De tal modo que esto primero es una invitación, ¿no?, a hurgar, buscar y encontrar nuevas maneras de compartir. Ya no temo que mi libro de poesía, que tan difícil fue encontrar, ya no vuelva a mi biblioteca, sino que sale virtualmente y circula por el mundo. Así que después habrá una sección de preguntas, ¿no?, para conversar, dialogar, ¿no?, a ver cómo se puede hacer esto, porque hay otras formas, ¿no? Así que, Vicky, te cedo la palabra. Gracias, Oscar. Sí. Buenas noches con todas y todos. Bueno, mi experiencia, como lo mencionó Julia, es educadora, médica con mayor precisión a lo que es primera infancia y lo que es educación musical temprana. Agradezco a la Casa de la Literatura por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia y espero poder inspirar en algo a cada uno de ustedes para que puedan seguir abriendo espacios de promover la poesía, promover el arte en cada uno de sus alumnos o de las personas que están en su entorno. Esa es la idea. Yo siempre pienso que todo es cuestión de oportunidad y nosotros los maestros somos inspiradores y somos los que abrimos esas puertas para que las personas y los alumnos e incluso los padres de familia y toda la comunidad que tenemos a nuestro alrededor tenga ese espacio, esa oportunidad, esa posibilidad de ver algo diferente o de ver algo nuevo y tenerlo para uno mismo. Tuvimos con mi hermana un centro de educación inicial, Escalerita, que era enfocado a lo que era arte, y entonces ahí un poco ya cantando las canciones siempre que teníamos como repertorio, se nos ocurrió o vimos la necesidad también, porque estábamos un poco ya cansadas de las mismas canciones, de hacer un taller, y convocamos un taller a amigos que eran poetas, que eran músicos, y creamos el taller de la canción infantil, ¿no? Entonces estaba Juan Luis Damer, estaba Lucho Godínez, estaba Pochi Marambio, fuimos invitando y abriendo más puertas, Miguel Paz, que es poeta, Chalena Vázquez, y tuvimos la oportunidad de sacar unos CDs con música para niños, ¿no? También en algún momento algunos poemas de Miriam Bosa, una poeta peruana que radica en el extranjero pero que tiene poesía muy bonita, y la musicalizó Chalena, y lo grabamos. También de Poli, de Norma Lisuri, que está aquí, que me ha acompañado hoy día, gran compositora y también poeta, y entonces llegamos a grabar hasta 4 o 5 CDs, ¿no? Con este tipo de canciones que tienen que ver mucho con la poesía, porque recogen mucho de este arte expresivo que es la poesía. Y entonces le poníamos ritmos peruanos. Una necesidad nuestra era ponerle los ritmos peruanos, las melodías de nuestro folclore, de nuestra identidad. Y entonces tenemos zamacuecas, tenemos festejos, tenemos huaynos, y fuimos así creando este pequeño movimiento de composición musical para niños. Ahora ha crecido ese espacio, esa posibilidad, y siempre estamos en contacto con ello. Esta invitación de la Casa de la Literatura me hizo recordar, renovar, revalorar todo el trabajo que se vino haciendo. Entonces tengo acá, por ejemplo, este CD de los poemas de Javier Heró, musicalizados por Norma Lisuri, que en su momento los escuchábamos y que después como que quedan ahí un poquito guardados, pero vuelven a salir, y lo importante es eso, que estén, que se conozca, que se sepa. Su hermano también, Enrique Alvisuri, sacó con Caretas un CD de los poemas de Vallejo, y Patricia Saravia, cantante, musicalizaron los poemas de Corcuera, y todos con letras, el de Patricia Saravia con letras como para los niños, que se llama Caracol, si no me equivoco. Está en Spotify ahora. Lo acabo de ver porque estaba justo
revisando un poco todo este material, ¿no? Entonces sí hay posibilidades, el asunto es uno planteárselo como un reto y tener esa pasión, ¿no? De poder hacer cosas nuevas, de poder dar para los demás estas canciones, estos poemas que son importantes para el desarrollo de los niños, ¿no? Yo creo que mi campo, que es la música, conjuga mucho con lo que es la poesía, y siempre estamos ahí pendientes. La poesía misma tiene su propia música, su propio ritmo, pero es uno el que le pone un poquito de uno mismo para hacer la canción, ¿no? Que es el tema que nos convoca hoy día, la canción escolar, la poesía y la música, la poesía y la canción. Entonces, como que uno lee un poema, no necesariamente tiene que ser de mi autoría, pero yo me identifico, me interesa, lo tomo como mío, saco mis emociones y las devuelvo, que esa es la idea, que los niños puedan recoger ese estímulo externo, que la poesía llega a ser un estímulo externo, y que los conmueva, que los emocione. Y esa emoción va a hacer que yo la haga mía, y ese hacerla mía va a hacer que después yo pueda hacer una devolución creativa. Si yo no me conmuevo con algo que yo lea, que yo vea, no va a pasar nada. Tiene que pasar por mi interior, tiene que pasar por dentro de mí. Y para eso las emociones nos ayudan, la sensibilidad. Y despertar esa sensibilidad también es tarea del maestro. Quizás con una cosa yo no me interese, pero tengo otra que sí me va a interesar y la acojo en mí. Ese acoger en mí va a hacer que luego yo la pueda devolver a los demás con algún aporte propio, sea en la declamación, sea en que esto me inspire para hacer una obra musical, que son los poemas sinfónicos, ¿no? Entonces hay muchos compositores que se han inspirado en poemas o en obras literarias, en novelas, para luego hacer una composición musical basada en lo que leyeron, en lo que les sintieron, en lo que les inspiró ese poema, esa novela, esa poesía, o lo que han tomado ellos de insumo, por decir, para poder crear, ¿no? Entonces, esa es, desde mi experiencia, el poder compartir con ustedes esta mesa, y también poderlos escuchar, tener un diálogo con ustedes, ¿no? No sé si, a ver. Gracias, Vicky. Tenemos la primera rueda de preguntas. Ah, ya, perfecto. ¿Alguna consulta? En todo caso, me parece muy interesante lo de Oscar Nietzsche, su planteamiento y la labor que realiza en TRICSE. Mi inquietud va porque son poemas de los alumnos, ¿no es cierto? No, son poemas de autores diversos. Claro, hay otro espacio donde se publican las cosas de los alumnos, porque tenemos juegos florales, por ejemplo, y donde se publica un libro con la producción. Yo he contado dos historias distintas, ¿no? La de los Reyes Rojos, sí, en la revista El Cabezón sí salían cosas de los alumnos y de los padres de familia y de los exalumnos, ¿no? Aquí en TRICSE más bien es cómo hacer que nuestros chicos se acerquen a la poesía, que no sea la forma tradicional de nació, se casó, pertenece a tal corriente, etcétera, totalmente frío, no pasa nada. Mejor un poema, y si es musicalizado, mejor todavía, ¿no? Entonces, tiene un espacio la creación de los chicos, pero no es compartida como texto para leer en una clase, ¿no? De acuerdo, sí, porque yo escuché que justamente en los juegos florales, donde los alumnos son los que escribían la poesía, ¿no? Sí. Y ahí me preocupaba, y por eso en una reunión anterior pregunté quiénes escribían esos poemas, los niños o los jóvenes, es decir, primaria o secundaria. Y bueno, me dijeron es entre los que más destacan, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, porque dudo mucho de lo que significa la poesía
que escribe un niño. No porque le falten cualidades, mucho más. Me lleva a la anécdota de Gabo, ¿no?, del autor colombiano, Mario Luis García Márquez, cuando a él le dan un libro de una niña de 10 años, muy bien promocionada, un libro de poesía. Y Gabo contesta diciendo de que todos los niños son poetas, menos esta niña de 10 años. Y entonces eso me señala de que los niños aún no tienen toda esa vivencia e intensidad para poder escribir poesía. Quizá leerla, quizá escucharla, sí, ¿no? Y ese era para mí el interés de conocer si realmente lo que significa el colegio, ¿no?, quiénes son los que realmente participan. No, acá, por ejemplo, hay poemas de Vallejo, de González Prada, de Guren, ¿no? Eso es lo que se comparte. Yo creo, en todo caso es una postura y una opinión que puede ser debatible, yo creo que los estudiantes deberían compartir un bagaje común, es decir, todos deberíamos leer a los maestros. Hay tan poco tiempo que se puede dedicar a la lectura de poesía que entre leer a una niña de 10 años o de 8 o a un adolescente de 16, ¿no?, que no maneja todavía muy bien el lenguaje poético, primero habría que conocer lo que hicieron los maestros, y esa es la idea, ¿no? Entonces, acá no hay nada escrito por alumnos, son escritos por autores, ¿no? Además, por autores importantes, ¿no? Si uno ve las fotos, acá está Heró, está Varela, Salazar Bondi, etcétera, ¿no? Y empieza con el más antiguo, González Prada, ¿no? Entonces, absuelta la inquietud. Gracias por la pregunta. ¿De quién? Perdón. Ah, Aroma, sí. Me fascinó realmente el trabajo de ambas. Y los poetas y la musicalización de sus poemas. Ahí sí estoy de acuerdo en poetas, por ejemplo, que han musicalizado y que algunos van dirigidos a niños, pero no es muy difundido ni tampoco aprovechado de todos los poetas. Les digo por lo siguiente, tuve la suerte de, en el año 72 o 73, de trabajar como productor artístico en un programa llamado El Mundo de los Niños. Y Nancy Soto, que era la productora ejecutiva, la general, me solicitó que hiciera un concurso, ¿no?, donde los poetas escribieran para niños. Y hubieron 2 ganadores. Eso lo musicalizó Tito Chicoma, que era un trome musicalizando los poemas, de verdad que fue precioso, pero no se llegó a grabar y se perdió. Y hace 10 años lo difundo por Facebook y todavía no despierta el interés de los que trabajan con niños, ¿no?, y especialmente de la musicalización de los mismos. ¿De qué autores hablo? Hablo de César Calvo y de Cecilia Granadino. Ellos ganaron este concurso. Yo aún tengo su música grabada en la memoria. Son realmente muy hermosos. No quiero juguetes para la guerra de César Calvo y El barquito de Cecilia Granadino. Realmente, si hay interés, yo le facilito la letra y, como le digo, tengo la memoria, yo no soy cantante ni músico, pero realmente son muy bellos y quería así hacer esa propuesta, si le interesa. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Yo creo que, claro, es muy importante, y si podemos tener acceso a los poemas y a la musicalización, que me parece súper importante. Gracias por el dato, y ahora nos dejamos los contactos. Gracias. Sí. Bueno, sobre lo mismo, ¿no? Es decir, en el año 69, Joan Manuel Serrat le cierran las puertas de la televisión, etcétera, porque se negó a cantar en castellano y quería cantar en catalán una canción de Eurovisión, y graba
las musicalizaciones de un poeta que estaba prohibido en la época de Franco, que era Antonio Machado, y es en América Latina que lo difunde. Esta es una versión de Cantares, creo que todos han escuchado. ¿Cómo hago para acá? Me imagino que es aquí, reanudar. Esto fue creo que, por lo menos yo sé que es lo primero que escuché musicalizado, ¿no? La verdad es que yo escuché, ni siquiera sabía que era un poema. Cuando leía Machado finalmente me di cuenta que no era un poema, eran 4 poemas. O sea, lo que había hecho Serrat era armar una canción, ¿no? Pero los versos son de Machado y él luego había agregado una letra. Creo que todos hemos escuchado esto, ¿no? Cantares. Eso me fue llevando a lo demás, porque Serrat musicalizó a Miguel Hernández, ¿no? Y todos hemos disfrutado luego a Benedetti. Pero Paco Ibáñez ya había musicalizado a Lope, a Góngora, ¿no? Y ya se había musicalizado a Lorca. Entonces de pronto teníamos mucha poesía que nos rodeaba y estaba musicalizada. Justamente, ¿no? Vicky hablaba de Dahmer. Dahmer publica El Cancionero de los Poetas, ¿no? Acá está Tiza Blanca de Eguren, Idilio Muerto de Vallejo, Tristite de Valdelomar, Madre de Oquendo de Amad, etc., ¿no? Susana Vaca ha grabado a Oquendo, pero también a Calvo, ¿no? María Landó, ¿no? Justamente. Pero bueno, pero en los 70s, Tania Libertad, ¿no? Víctor Merino musicaliza a Juan Gonzalo Rose y sale, bueno, yo tengo el vinilo, ¿no? El mismo puerto. Esta es una reedición, digamos, donde está exacta dimensión de Juan Gonzalo Rose y para Maricel, ¿no? La grabación es una joya y me gustaría poder escucharla porque el poema, ustedes lo conocen, está en Simple Canción. Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, o como las palabras que los niños musitan sonriendo en sus sueños. Yo recuerdo que tú eras como el agua que beben silenciosos los ciegos, o como la saliva de las aves cuando el amor las tumba de gozo en los aleros. En la última arena de la tarde tendías agobiado de gracia tu cuerpo de gacela, y la noche arribaba tu pecho desnudo como aborda la luna los navíos de vela. Y ahora, Maricel, la vida pasa sin que ningún instante nos traiga la alegría. ¿Ha debido morirse con nosotros el tiempo o has debido quererme como yo te quería? Para esta musicalización y esta grabación, Tania empieza a cantar y en algún momento entra la voz de Juan Gonzalo diciendo lo que acabo de decir. Así que además es un documento. Podríamos escucharlo quizás luego, pero quisiera mostrarles lo que hay por acá, porque por ejemplo, no solo para niños, ¿no? Vallejo para adolescentes. Rafa Ráez graba este disco y varios otros grupos de rock contemporáneo musicalizan a Vallejo. La Nueva Trova Cubana también ha musicalizado a Vallejo, ¿no? Massa. O, por ejemplo, hay todo un disco que Noel Nicola dedica a Vallejo, que vino a estrenar a Lima y tuve la suerte de escuchar. O, para volver, ¿no?, a los Reyes Rojos, todo un año íntegro la pasamos leyendo Eguren y haciendo que los chicos escribieran poemas y musicalizaran. Y aquí está, hay poemas de Eguren musicalizados sobre todo por alumnos mismos que están cantando, etcétera. Pero también Fito Espinosa puso música a muchos de estos poemas. Y aquí hay algunas cosas que también había realizado antes el Kid Escobar, ¿no? Musicalizó Los Reyes Rojos, La Danza Clara. Está grabado acá. Y la edición sale con las acuarelas de Eguren. Muchos de estos niños ahora son padres de familia, ¿no? Y en el currículo aparece un libro que yo hice desde la Aurora, que fue justamente la recopilación de poemas escritos por esos niños que ya eran grandes y se habían dedicado a la poesía. Entonces, porque como dice el poema de Eguren, desde la aurora combaten 2 reyes rojos con lanza de oro, y nosotros lo conocimos desde la aurora, desde el inicio, ¿no? Y estaban plasmados. Entonces, muchas cosas se puede hacer desde la escuela, ¿no? Yo no sé si todas las escuelas puedan tomarse un año de grabación, ¿no? Pero colaboraron padres de familia, colaboraron exalumnos, ¿no? Y bueno,
el trabajo de los dos albisuris, porque yo le he enseñado a tu sobrino, ¿no? que ha estado ahí, ¿no? Y entonces hemos compartido mucho. Fue un trabajo colectivo de papás, ¿no? Diagramar, diseñar, grabar, llevar a los chicos hasta el estudio de grabación y que ellos participaran de esa experiencia. Todo eso se puede hacer. Ahora, sin embargo, ahora parece que hasta estos discos nuestros son obsoletos, ¿no? Porque ahora hay otras formas, ¿no? de difusión. Entonces, entramos a la internet y encontramos Maricel, musicalizada por Víctor Merino, y encontramos a Benedetti musicalizado por Serrat, y encontramos todas estas canciones en videos, ¿no? Y los chicos acceden a eso. Y entonces, también se puede compartir eso en las redes, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo como maestros, como padres, o sencillamente como disfrutadores de la poesía y difusores de poesía, hacerlo. No cuesta nada. No hay que imprimir una revista, no hay que pasarse horas en un estudio de grabación. Sencillamente podemos compartirlo. Ahora, si ustedes pueden hacerlo, y si tocan un instrumento, o tienen la posibilidad de que sus alumnos toquen rock, o salsa, o no sé qué, no cumbia, no sé, si se pudiese musicalizar, yo no me imagino un poema peruano en ritmo de cumbia, pero puede ser que haya, ¿no? Dahmer utiliza aquí valses, polcas, ¿no? Diversos ritmos. Creo que la marinera no se presta mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, hay esas posibilidades también, ¿no? No sé, ¿tú quieras agregar algo? Sí, gracias, Oscar. La idea es esa, ¿no? Promover, dar el espacio para... Y yo creo que ahora la tecnología y la rapidez de la comunicación, ya no necesitamos ir incluso a un estudio de grabación, lo podemos hacer con un aparato pequeñito, y también la reproducción de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es el querer hacerlo, el incentivar, el promover, para que se tengan estos espacios tan importantes y darles contenidos que a los niños, sean pequeñitos o sean adolescentes, les puedan servir para la hora, para el presente, pero también para más adelante, darles contenidos positivos y, como les dije, contenidos que remuevan su interior, ¿no? Que puedan ser capaces de ellos reconocer lo que le produce ese juego hermoso de palabras que es un poema, ¿no? Entonces, eso lo va a tocar y eso va a hacer que él también después quiera acceder a ese medio de expresión, porque la idea es que los niños se puedan expresar desde los más pequeñitos, ¿no? Y que puedan sacar lo que tienen dentro. Pero para sacar lo que tienen dentro, primero tienen que recibir. Y sacarán lo que tienen dentro, depende de lo que reciban, ¿no? Entonces, ahí está nuestra tarea y nuestra responsabilidad de lo que les podemos ofrecer. Desde el campo musical, yo creo que cada niño trae lo que escucha en su casa. Entonces, tener siempre ese criterio abierto de recibir lo que los niños traen. Siempre las maestras, cuando hago los talleres de música, Perdón, vamos a parar, vamos. Le va. Entonces, ya, disculpa la interrupción. No te preocupes. La preocupación es cuando me dicen, ¿qué hacemos con los adolescentes que traen el reggaetón o lo que fuese, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo que la apertura suficiente como para escucharlos, acercarse a ellos, porque eso es lo que escuchan en el medio. A la vez de que yo lo recibo, yo le voy a ofrecer de repente otras cosas distintas. Pero si yo lo voy a sancionar o le voy a decir, no, ya él se va a cerrar, se va a bloquear, no va a querer, ¿no? O que investigue de dónde viene ese género musical, de dónde viene ese ritmo, de dónde, cómo llegó a ser reggaetón, de dónde sale, ¿no? Entonces, esas cosas son las que lo van a motivar para que pueda él sentirse reconocido y valorado, que eso también es fundamental. El niño primero tiene que sea de la edad que sea, o la persona tiene que sentirse reconocida y valorada. A partir de eso ya podemos hacer todo y ofrecerle todo, y él va a tener la capacidad de recepcionar.
Tengo aquí un postulado del maestro Francisco Maragno, un músico argentino de Salta, que nos habla de lo que es música y poesía. Quería compartirla con ustedes, que dice: poner música a la poesía es un compromiso sonoro en el que tiene que alcanzarse una amalgama. Significa engalanar el texto con un ropaje sonoro musical distinto al sonido verbal, pero que a la vez intenta corresponder, ¿no? Entonces, eso es, y si nosotros lo podemos intentar hacer y luego darles el espacio a los niños, jóvenes, yo pienso que a cualquier edad el niño puede expresar lo que le provoque un poema adecuado para la edad de cada uno. Él lo va a poder expresar, sea musicalmente, sea verbalmente, sea a través del teatro, de la pintura, del juego, pero ya lo va a tener. Entonces, eso creo que es lo importante. Sí, gracias. Una última pregunta para cerrar quizás esta participación en la mesa de diálogo. Reflexionábamos hace unos instantes cuando conversábamos previamente sobre el rol del maestro, el personaje que antes se tenía de un incluso narrador, decíamos, que hacía uso de los cuentos para poder apoyarse de eso para enseñar, o cantar para poder enseñar las vocales. ¿Cómo eso ha ido cambiando? Sabemos que hay docentes que creo que sí usan esas herramientas, pero ya no se da de manera muy continua, ¿no? Por ejemplo, hubo una actividad el sábado y preguntaban a los asistentes qué canciones saben para canciones infantiles, y sabían, lo que más repetían, por ejemplo, era el elefante que se balancea en una telaraña, y de ahí no sabían ninguna otra canción más, ¿no? Entonces, ¿cómo ese rol se ha ido perdiendo? ¿Qué ha ido pasando? ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Y cómo puede dialogar el contexto actual que tenemos, pero para seguir usando esas herramientas de forma de que puedas seguir transmitiendo tanto arte como una forma de aprendizaje también? A los dos, ya. Sí, yo creo que tiene que haber un interés del maestro en buscar cosas nuevas, sentir de no quedarse siempre en lo mismo, ¿no? Atreverse a romper con lo que existe, con lo que hay, y buscar. Hay cosas nuevas, no hay de repente quizás la suficiente difusión, y este espacio es muy importante por eso, y buscar nuevos espacios para ello. Entonces, quizás hacer encuentros en el mismo colegio, en la misma aula, que cada uno traiga una canción nueva y poder compartir. Yo aprendo muchísimo totalmente de los alumnos, de mis niños, desde pequeñitos hasta adolescentes. Y la forma es que me acerco a conversar con ellos. Por ejemplo, en el taller de verano que tengo adolescentes, una niña me acerqué a conversar con ella, y qué música te gusta, y qué haces, y resulta que su abuelita había grabado, eran de Jauja, y había grabado un CD, y entonces me trajo el CD de regalo, lo escuchamos juntas, y ella cambió totalmente, obviamente, si tiene el espacio para sentirse reconocida, y compartí con su familia la canción, y la aprendí, y me gustó. Entonces son esos pequeños momentos que son, yo creo, los más importantes, que van a generar mayor empatía, mayor coincidencia con los chicos y con los niños también, ¿no? A veces los niños me dicen, por ejemplo, un niñito me dijo changa, yo le dije la pachanga, y ganga, y nos salió una gitanjáfora, ¿no? Entonces empezamos a construir, y era un niño de 4 o 5 años, ¿no? Y le pusimos una letra completa. Ahí la tengo todavía, no la he terminado de trabajar, pero ¿y qué más buscan? Y busca otra. Y entró otro niño y también dijo, la baganga, ya, y empezamos a rimar, a jugar, y sale una canción. Entonces es cuestión de eso, de jugar, de probar, de ensayar, de buscar cosas nuevas y cosas distintas.
Sí, eso básicamente. Si nos vamos a quedar siempre con las mismas canciones, que son válidas totalmente, uno mismo tampoco va a salir de su mismo estatus, ¿no? Siempre hay que buscar cosas nuevas. Hay en internet, informarse. Como les digo, Patricia Saravia está en Spotify con Caracol, con canciones de Corcuera, musicalizadas muy bonitas. Todavía los de Poli no están, ¿no? En internet, en Spotify. Los poemas musicalizados de Javier Heró por Norma Alvisuri. Esperamos que los pongas en Spotify para que puedan todos acceder, pero esa es la idea, buscar, tener ese bichito de seguir publicando, buscando, haciendo antologías de poemas, este espacio tan importante que ha abierto Oscar de publicar los poemas. Eso es básicamente, ¿no? Y estar conectados como la Casa de la Literatura que nos da estos espacios. Y lo que acabas de narrar me lleva a reafirmar algo, ¿no? Es decir, no es verdad que los niños estén alejados de la poesía, son los que están más cerca, porque juegan con las palabras, ¿no? De Guren se dice que es casi un niño, ¿no? Justamente porque jugaba con las palabras. Quiero encontrar... disfrutemos esto mientras se les ocurre la última pregunta, o una más en todo caso, para conversar. Fito Luján, autor de la música. ¿No sería posible en un colegio grande, privado o no, hacer una colecta y poder sacar una publicación pequeña, ¿no? Grabarla, que los chicos mismos canten, toquen? Si no es posible sacar una revista como la que sacó Arguedas, y si no es posible, ¿no sería bueno colgar las creaciones en la internet? Es fácil. Bueno, y así sigue más o menos, ¿no? Entonces la idea es esa, creo que nos falta difundir lo que ya tenemos, ¿no? Entonces me va a gustar ver lo tuyo también en la internet para poder compartirlo con mis alumnos. Es poquito, pero no importa, de poquito a poquito vamos sacando, ¿no? Hacer un breve comentario, ya que ha sido tan rica la conferencia, cada uno de ustedes, las reflexiones. Realmente le agradezco a Vicky la invitación. Y estaba recordando, así conforme han ido contando cada uno sus experiencias, cosas que uno va viviendo desde el lado que a uno le toca trabajar, ¿no? La fortaleza, la música, la composición. Y sí, recordé especialmente a una compositora argentina, más o menos del nivel de María Elena Walsh, antigua, mayor también, que se llamaba María Teresa Corral, que me contaba hace años cuando vino acá a dar un taller, que empezaban a crear en casas, ¿no? Así como el trabajo que han hecho las hermanas Coronado, que realmente han sido pioneras y han nucleado a todos los compositores para niños, hace un gran esfuerzo de años. Entonces ella me contaba que en la Argentina también en una etapa estaban así en casa, como nos ha pasado acá, ¿no?
He musicalizado versos de amigas como una historiadora del arte, Kika Moncloa, que ha hecho mucha poesía, pero a veces no se sabe, no se graba. Estaba recordando también cuando hablabas de la avenida de Paco Ibáñez, ¿no? de Paco Ibáñez en concreto, que vino cuando yo era adolescente, no había terminado el colegio, pero me invita un tío músico al teatro y de ahí me invitan a una reunión suertuda. Y termina prestando su guitarra. Para mí era como que me hubiera prestado John Lennon, ¿no? Porque es cierto, no se sabía mucho de él, pero algunas personas sí sabíamos, a pesar del colegio, que él era un gran cantante y que había musicalizado poetas, ¿no? Guillén y tantos. Y uno a veces jugaba pues con sus amigos, amigas músicos, o cantábamos a ponerle música cuanta letra cayera, ¿no? Depende el estímulo en casa, lo que decías, en el colegio, realmente nos motivaban bastante en mi etapa escolar a hacer taller de teatro, en música, en todo lo que fuera. Todo eso estaba recordando ahora y cómo, es cierto, no nos hemos juntado a un nivel de difusión, de grabaciones, y a mí me ha pasado de encontrarme que de repente un coro en Cuba cantaba una canción que una vez grabé acá, un cassette, canciones de vida y paz, en tiempos difíciles, hicimos con varios compositores, y de repente esa canción estaba cantada en Cuba por un coro, ¿no? Cantoriano, y de repente alguien se la había llevado a Portugal, y cuando con mucho esfuerzo grabábamos en un colegio un CD, ¿ya? En Portugal había un grupo, un colegio también, Cantigas del Mundo, creo que se llamaba, que también estaba cantando y grabando una de nuestras canciones, sin siquiera enterarnos. Creo que todavía no había Facebook en esa época, ni siquiera celulares. Entonces era una sorpresa después saber que eso pasó en el tiempo que no estaba acá, pero no nos enteramos qué pasaba. Entonces, ahora creo que hay mucha más oportunidad de unirse, de hacer esa difusión, felices. Y bueno, pensaba también en que sí, algunos colegios han encargado muy bien de enseñarle a los chicos su poesía. Yo musicalicé una de Sologuri, que me preguntaba, justamente a raíz de que una niñita saltaba y recitaba la poesía, pero estaba que la repetía y la repetía y la bailaba, como el cuento de Romo, pero la canción sobre la identidad que dice que en realidad fue porque una niñita saltaba reafirmando su color marrón, ¿no? Entonces, y realmente creo que tenemos la poesía ahí en todo el ambiente. Entonces, creo que sin quererlo acabas de plantearle una tarea a la Casa de la Literatura, o sea, nuclear todos esos trabajos, juntarlos y tener, ¿no? Que sea el repositorio acá de toda esa labor y generar y nuevas creaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por lo que han movido. Muchas gracias muy bien por los aportes. Estos espacios de diálogo sirven para ahondar en los diferentes puntos, temas que tiene la exposición. Si no han visitado todavía la exposición, los invitamos a hacerlo. Está abierta la Casa de la Literatura de martes a domingo. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche pueden visitar cada uno de los espacios que ahonda sobre diferentes temas, sobre escuelas, sobre maestros escritores, sobre escuela y comunidad, trabajos que se han desarrollado desde hace muchísimo tiempo, impulsados por grandes maestros escritores. Ahora vamos a invitar a Vicky para poder interpretar la canción de la O y para poder compartir juntos la canción de la O. Bueno, ahora vamos a hacer una canción que he musicalizado, es el poema Canción de la O de Mario Florian, y me pidió Julia que la musicalizara, y realmente me gustó muchísimo, ya la conocía, pero no se me había ocurrido musicalizarla. Entonces ahora sí, y me ayudan para que la puedan aprender. Me acompaña Poli, Norma Alvisuri. A ver, ¿podemos hacer palmas? Ta, 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 ta. Es un poco zamacueca, un poco... Eso. Ayer mi madre
lao. Y anoche temprano, cual pájaro ufano, al cielo voló, al cielo voló. Es para admirarse tan pícara desde mi cuaderno al cielo fugó, desde mi cuaderno al cielo fugó. La luna está llena, no es la luna, es mío, es mío, es mío, es mío. A ver si me ayudan, a ver. Ayer mi maestro, ayer me enseñó a trazar la O, a trazar la O. Y anoche temprano, cual pájaro ufano, al cielo voló, al cielo voló. Es para admirarse tan pícara desde mi cuaderno al cielo fugó, desde mi cuaderno al cielo fugó. También Poli nos puede cantar la del pajarito, el lorito. El lorito. Es un poema de Javier Sologuren, muy sencillo para niños, que escuché a una niñita que lo repetía, me llamó la atención y le puse este ritmo. Y después le gustó que también tuviera melodía, no solamente. Vestido que está de verde entero mi loro, con su plátano y su choclo, qué buen banquete será. Qué bien vestido que está de verde entero mi loro, con su plátano y su choclo, qué buen banquete será. Por la mañana le digo, saca la pata al lorito y tu discurso amiguito. Por la mañana le digo, saca la pata al lorito y tu discurso amiguito. Y él se pone poco a poco todo, él se pone poco a poco a secar.